con Jesús. En esta ocasión quiero compartir contigo algunos datos relevantes que te ayudarán en la comprensión de la lectura del Evangelio de Juan. Comencemos con la autoría. El libro de Juan fue escrito por el propio apóstol Juan. Sí, el discípulo más joven que caminó con Jesús y fue testigo ocular de la manifestación de la gloria de Dios. Juan era hijo de Salomé, la hermana de María, la madre de Jesús. Este libro se cree que fue escrito 30 años después de los demás evangelios, para el año 70 después de Cristo, y que fue escrito en la propia residencia del apóstol Juan en Éfeso, en Asia, lo que actualmente conocemos como Turquía. Toda esta información ha sido corroborada por fuentes externas y fuentes internas de datos geográficos dentro del propio libro. Una de las cosas importantes es resaltar que la autoría del libro de Juan ha sido ampliamente estudiada, y una de las cosas que ha confirmado que fue el propio apóstol Juan quien lo escribió es un dato de una frase que dice el discípulo amado. En el capítulo 21, versículo 20, vamos a encontrar al discípulo Pedro haciendo referencia al apóstol Juan como el discípulo amado. Más adelante, en el propio capítulo, pero el versículo 24 lee de la siguiente manera: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. De esta manera nos confirma que fue el propio apóstol Juan quien lo escribió. El Evangelio de Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Es el cuarto de los evangelios. Antes de él le precede el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico viene de la palabra sinopsis del griego, que significa una mirada juntos o mirada en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros colocamos los tres evangelios uno al lado del otro, vamos a encontrar las mismas historias o relatos contadas de perspectivas diferentes, y uno complementa al otro. Mientras que el Evangelio de Juan se distancia de estos otros tres evangelios en relatos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito completamente diferente a estos otros tres evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan vas a encontrar 26 paralelos a los otros tres evangelios, pero hay relatos que no los vas a encontrar. Por ejemplo, no vas a ver en el Evangelio de Juan el nacimiento de Jesús, la genealogía, el bautismo, la tentación, la transfiguración, la Santa Cena, Getsemaní y Ascensión. Pero sí vas a encontrar dos datos muy importantes, que son, por ejemplo, el dato de la preexistencia de Cristo, que está en el capítulo 1, versículo 1, y vas a encontrar la designación de Jesús como el Logos, que también en el primer capítulo del libro de Juan lo vas a encontrar, porque son dos elementos fundamentales del propósito del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan vas a ver que está contado o relatado en discursos y no parábolas como los demás evangelios. Juan hace uso de palabras sumamente sencillas, de buena y clara comprensión, pero a la misma vez vas a encontrar una gran profundidad espiritual en cada versículo de este evangelio. Juan, para facilitar la comprensión del evangelio, vamos a ver que hace repeticiones de simbolismos, de repeticiones de números. Por ejemplo, el número 7, simbolismo, el agua. Vamos a encontrar en un sinnúmero de capítulos cómo se utiliza el agua para representar o el mensaje que se quiere traer. De igual manera, el número 7, vamos a ver, por ejemplo, 7 señales, y en lugar de usar la palabra milagros, utiliza la palabra señales. Y esto con un propósito de expresar la divinidad, la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Él hace uso de la palabra creer en lugar de la palabra fe. Vamos a ver términos legales utilizados en este evangelio como la palabra testigo.
De igual manera vas a encontrar cosas que no vas a encontrar en los demás evangelios, como lo es la conversión del agua en vino, el primer milagro de Jesús, y la resurrección de Lázaro. Son cosas únicas de este evangelio. Otros rasgos que vas a encontrar muy relevantes lo es la frase yo soy, refiriéndose a la deidad de Jesús. Y el yo soy lo vas a encontrar 7 veces en el evangelio. Este evangelio, quiero comentarte que es conocido también como el evangelio del Padre. El evangelio del Padre porque nos revela 91 veces la palabra Padre. Juan nos dejó claramente el propósito de este libro. El propósito está descrito y quiero que lo leamos en el capítulo 20, versículo 31, que dice de la siguiente manera: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos habla de la grandeza de Dios, de la divinidad de Jesús y de la grandeza de su amor por nosotros. Nos muestra el amor accionado, encarnado en Jesús, quien no escatimó en hacerse hombre y pagar el precio por nosotros para que pudiéramos recibir perdón, salvación y vida en abundancia. Juan nos muestra el Jesús de la eternidad, el que nos da la vida, el que nos lleva al Padre y el que con un encuentro con Jesús nos transformará la vida. Te invito a que sigas en los próximos episodios la lectura del Evangelio de Juan y te des la oportunidad de tener un encuentro con Jesús que cambiará tu vida. Dios te bendiga.